estaba diciendo entonces, tomando en consideración, y vamos a ir revisando ya propiamente la temática de lo que nos compete en este día que se refiere obviamente a las oleadas migratorias, que es la consideración que debemos nosotros tomar en cuenta para esta clase. Las oleadas migratorias a América Latina es nuestra preocupación, nuestra pregunta, nuestra consideración a tomar en cuenta para este día. ¿Alguien pudo encontrar algo sobre las oleadas migratorias? ¿Qué país? ¿Perdón? Yo, o sea, A ver, vamos. Dice que muestra un aumento de la inmigración europea a América Latina entre 1851 y 1924. Observamos que Argentina es el país que recibió un mayor número de personas, con el 46%, seguido de Brasil de 33%, Cuba 14%, Uruguay 4%, México 3% y Chile 1.2%. En el resto de países, entre los que se incluye Ecuador, el índice es inferior al 1%. Gracias, Alison. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar ahí? Ecuador principalmente es el país que menos cantidad de personas ha traído en cuanto a las oleadas migratorias. Principalmente la llegada de los migrantes ha sido a la parte de Argentina, Uruguay, Chile, como la mayor cantidad de personas. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Por qué llegaron a América Latina? ¿Por qué migraron a América Latina? Se da dentro de este siglo XIX y XX, como ya nos dijo la compañera, fundamentalmente podemos nosotros observar que durante el siglo XIX y XX, entre 1800 y principios de 1900, llegó una gran cantidad de personas. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de esta llegada? Expansión del mercado europeo. Expansión del mercado europeo. Ya, pero, a ver, o sea, de fondo, ¿cuál es la intención? No está mal esa consideración. Josué. Sí, Mateo Lago se le salió sin querer de la... Ya no hay problema, ya le dejo entrar, de eso no se preocupe. Ahora sí, Josué, ¿qué Ya. más encontró? Nada más dice. Como nada más. Búsquele, pues ahí está. Tiene el internet, tiene todo, ahí está con cuántos dispositivos a la vez. Véale en alguno de ellos. ¿Qué más? ¿Por qué razón será que vinieron a América Latina? Crisis económica. Crisis económica. Por lo general, las masas de personas se mueven cuando hay crisis económica. Obviamente no es Europa la excepción, pero vamos revisando un poco esta perspectiva de las razones, los fenómenos que generaron que se dé estas oleadas migratorias. Latinoamérica recibió migrantes desde el período colonial. En la época colonial, ¿cuál creen ustedes que fue el impulso para que se den las oleadas migratorias? ¿O por qué vinieron principalmente los españoles? ¿Qué veían aquí? Por búsqueda de riquezas. Búsqueda de riqueza, ¿no es cierto? Todas las personas, creo, querían impulsar la perspectiva de encontrar la riqueza en América gracias a las visiones del oro y todos estos elementos. Pero América Latina levantó ciertas restricciones al ingreso de extranjeros solamente a partir de los procesos independentistas. Previamente podrían movilizarse normalmente. La apertura de la inmigración europea, principalmente dentro de esta perspectiva, los comerciantes británicos llegaron a varios puertos de América. No obstante, pocos de ellos se asentaron definitivamente. La mayor cantidad de la migración en un comienzo era de carácter comercial.
Como parte de los programas de colonización implementados por algunos países, se asentaron en varias partes del continente, especialmente alemanes y suizos en el sur de Chile. Esto como inicio, pero en la época de las conquistas, en la época de irse asentando, pero generalmente nosotros no entendemos esta perspectiva, o por lo menos creo que después de la época colonial no vemos mayormente la visión de grupos grandes de personas llegando a América. Ante las condiciones de pobreza, como todo lo que ha pasado en general en todo el continente, si nosotros vemos las grandes oleadas migratorias de América Latina, del Ecuador hacia los Estados Unidos o hacia Europa, se dio principalmente por el feriado bancario. Es decir, lo que más hace que la población migre o que se mueva es por estas situaciones de extrema pobreza. Migraron a América Latina estos grupos con el fin de encontrar empleo. Las ciudades se convirtieron en centros de atracción de la población, la cual desempeñó un importante rol en la economía. Por lo tanto, se veía la posibilidad en América Latina, gracias a este impulso y principalmente a la conformación de las nuevas ciudades en América Latina. ¿Cuál era la perspectiva? Son países nuevos, libres, ciudades que van recién conformándose, van a necesitar mano de obra. ¿Qué hacían, por ejemplo, los ecuatorianos en países como Europa y los Estados Unidos? Cumplir las funciones que estos grupos humanos ya no estaban realizando. Por lo tanto, lo mismo va a pasar con los europeos. Uno de los casos más representativos es el de Uruguay. Vamos a ir puntualizando aquí. En cuanto a las oleadas migratorias. En Uruguay, entre los inicios de la década de 1840 y dentro de este proceso a finales de la década de 1860, se desarrolló, sobre todo se dio un impulso al país. Más de la mitad de los habitantes de la zona más activas del país eran extranjeros. Por lo tanto, entre estos años, Uruguay tuvo un gran impulso económico. A veces nosotros estamos en desacuerdo con la perspectiva de la migración de un país a otro, pero de una u otra forma, la migración impulsa la economía, porque al tener más mano de obra, más gente que trabaje, hay más posibilidades de realizar los trabajos. Dentro de la consideración, entonces, en los inicios de esta década, el desarrollo del país se vio impulsado en Uruguay, principalmente para tomar en cuenta uno de los primeros países que ha generado este impulso. En las zonas activas del país, estaban a cargo de extranjeros. Bien, vamos a ir puntualizando entonces algunos países de lo que se ha generado, pero nos sigue quedando la pregunta, un poco cuál es el impulso, ¿no? del movimiento. Uno es la pobreza. ¿Qué más podrá ser el impulso que nos dé esta consideración? Vamos a ir tomando en cuenta estas perspectivas. A inicios de la segunda mitad del siglo XIX, inmigrantes chinos llegaron a los territorios de Cuba y Perú para trabajar como peones. Paradójicamente, ¿por qué será que
Propiamente una de las comidas que nosotros más consideramos de este sector, propiamente es una invención de los grupos peruanos, gracias a la llegada de estos grupos humanos al territorio de Perú para trabajar como peones. La movilización de la humanidad, ¿cuándo ustedes creen que comienza? ¿Cuándo se ha generado realmente este proceso? ¿Cuándo podemos decir inició una migración realmente de la población? ¿En qué época creen ustedes? Podemos decir realmente que en algún momento es el que mayor personas se han movilizado. ¿O es parte de la humanidad esta consideración? ¿Qué podemos decir sobre esta temática? ¿Cuándo es que la población se ha movilizado con mayor fuerza dentro de las épocas de la historia de la humanidad? ¿Qué será? ¿Qué nos dicen ustedes? ¿Hay alguna época que podamos considerar como la época en la que mayor gente se ha movilizado? ¿Podrá haber alguna época que realmente nosotros tomemos en cuenta que es algún siglo en el que la mayor cantidad de la población se ha movilizado? Los flujos migratorios son parte de la humanidad. Es lo que realmente estamos preguntando. Pero bueno, vamos a ir puntualizando por cuestión del tiempo algunos elementos más para tener en cuenta. Alison ya nos daba cuenta de la perspectiva de la llegada de algunos grupos humanos. Este flujo migratorio hacia América aumentó de manera drástica. Inicia en estos siglos, pero de manera drástica en 1870 a 1880 hay un flujo migratorio realmente elevado, o sea, que ya podemos considerar como un flujo migratorio extenso. Aumentó entre estos siglos y momento que coincide tanto las necesidades de mano de obra en América como la disponibilidad de la misma en Europa. Se dan dos factores para que se haya dado este flujo migratorio extenso. Primero, tomamos en cuenta la perspectiva de que este flujo migratorio aumenta por la necesidad de mano de obra que presenta América Latina. Y nos preguntamos por qué será que esta necesidad se va dando. Recuerden que después de los procesos independentistas, ¿qué es lo que se debe o se necesita generar? Principalmente un cambio y un impulso hacia las nuevas ciudades, hacia los nuevos estados que se van conformando. Necesitan mano de obra para la construcción de estas nuevas ciudades. El esplendor de América en general se da gracias a que este flujo migratorio generó mayor mano de obra. Debemos de entender estas oleadas migratorias de América Latina gracias a la perspectiva principal de que se ha venido dando este flujo migratorio. Todos los países que han tenido estos flujos migratorios comienzan a tener un impulso económico mayor, pero siempre hay el rezago de las personas hacia los flujos migratorios. Bien, jóvenes, vamos a ir un poco cerrando esta perspectiva en cuanto a las oleadas migratorias. Debemos ir puntualizando algunos otros elementos, pero como podía observarse, y si me ayuda Alison en el Ecuador nuevamente,
para tomar en cuenta cuánto ha sido el flujo migratorio en estas épocas. El 1%. Solo del 1%. Significa, Hasta menos también decía. ya, entonces, aproximadamente solo el 1% ha llegado al Ecuador. Significa que en esta época el Ecuador no estaba considerándose dentro de la visión de un impulso económico importante, por eso no había tanta llegada de migrantes europeos. Debemos tener en cuenta esta perspectiva que nos permite entender que la mayor cantidad del flujo migratorio tal vez no sería desde Europa, sino sería el Ecuador internamente en el proceso latinoamericano. Ya veremos cómo se va generando esta consideración. La siguiente clase estaremos ampliando esta perspectiva y veremos que sobre todo los países como Uruguay, Argentina y Chile tuvieron la mayor cantidad de flujo migratorio, igualmente como Brasil, que tenían impulsos económicos más fuertes. Bien, jóvenes, vamos a ir dejando esta consideración un poco ahí. Vamos a retomar la siguiente clase desde este punto y gracias quienes han colaborado, por favor. Les pido vayan subiendo ya para ir revisando sus contenidos programáticos, rátula y todos estos temas, como esta primera parte de nuestro trabajo. Y haremos un trabajo sobre las oleadas migratorias cuando terminemos en cuanto a la perspectiva de lo que les estoy pidiendo, que consulten. No es solo para que saber si ha hecho o no ha hecho, sino principalmente para ir complementando estos datos que ustedes pueden obtener en la clase. Bien, jóvenes, con eso